Hay caras conocidas acá, hace tiempo que no veía a algunos de ustedes. Espero que este tipo de eventos enriquezcan mucho ese quehacer de ustedes. Definitivamente estar al frente de una compañía, estar liderando compañías en cualquier sector es algo que nos debe hacer sentir pues como muy orgullosos por estar creando país. Y precisamente lo que vamos a ver hoy, lo que espero transmitirles en los próximos 2 horas más o menos, es alrededor de una capacidad organizacional que en mi experiencia es la más importante para que las organizaciones crezcan y perduren en el tiempo. Y es la experimentación. Si bien la experimentación puede ser métodos, pueden ser ciertas herramientas, etcétera, y uno a veces lo ve como muy ligado a esos departamentos de investigación y desarrollo, los que producen los químicos que a veces vemos allí, por ejemplo, en la feria. La experimentación, cuando se toma como de verdad una capacidad organizacional, como lo vamos a ver, es capaz, inclusive sin uno darse cuenta, de mover a la organización hacia otros niveles, de crecer hasta lugares inesperados. Voy a intentar contarles cómo hacer, además, para introducir el concepto de experimentar en cosas tan importantes como la experiencia del cliente. Sé que ustedes han estado conversando durante estas 2 jornadas acerca de la importancia de la experiencia del cliente, de la experiencia del usuario. Y una de las cosas más importantes para uno lograr éxito en las mediciones de experiencia del usuario es saber experimentar y basar sus decisiones en los resultados de la experimentación. Quiero empezar diciendo una verdad que es como, parecía una perogrullada, como algo medio lógico, y es que las organizaciones están en el mundo, existen en el mundo, no para hacer ricos a sus dueños. Eso debe ser una consecuencia. Las organizaciones, todas ellas, inclusive las organizaciones con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, las organizaciones educativas como esta donde nos alojamos hoy, existen en el mundo con un propósito, y ese propósito, sea cual sea, es el de aportarle valor al mundo. Dice alguien por ahí que así como en el cuerpo humano, el organismo es responsable de producir sangre, por ejemplo, o de respirar, ese no es el propósito del cuerpo humano. Lo debe hacer porque si no nos morimos. El propósito del ser es otro, cada quien lo encontrará. Asimismo, las organizaciones tienen que producir dinero, pero ese no es su propósito. Tienen que producir dinero permanentemente para estar vivos en el tiempo y seguir produciendo ese valor que necesitamos. ¿Me siguen ahí en la idea? Quiero que esto quede súper claro porque a veces, y cuando uno acompaña a emprendedores o personas que apenas están naciendo en sus compañías, lo que uno les escucha, no, es que yo me independicé porque quiero ser rico antes de los 40 y no sé qué. Al mundo no le importa que uno se haga millonario. Al mundo le importa que uno genere productos y servicios que le generen valor al mundo. Y en la medida que uno se vuelva muy bueno generando ese valor a través de nuestros productos y nuestros servicios, pues el mundo va a estar gustoso de pagarte por ellos. Por lo tanto, la experiencia del usuario es precisamente, y ahora tocamos otro poquito de este tema, la experiencia del usuario es lo que empieza a garantizar que ese usuario esté deleitado y tan satisfecho que esté dispuesto a pagarte, y entonces así empiezas a producir dinero como la sangre en el cuerpo. Nuevamente, el dinero no es el principal objetivo de las compañías, es el valor que producen, y si producen un valor suficientemente bueno y suficientemente de manera inteligente, pues vas a poder capturar valor después, cobrando obviamente, para que sigas vivo y para que sigas respirando y generando ese valor.
Es así como entonces aparece el concepto de experiencia. Y esto no es nuevo, esto digamos que se viene hablando desde hace unos 15, 20 años, pero toda la vida los negocios han procurado que sus productos y servicios lleguen a sus usuarios y a sus clientes con la mejor de las experiencias. De nada le sirve a uno tener un gran producto patentado, diferente, tecnológico, etcétera, si a quien yo quiero que le sirva, a quien yo quiero que le genere valor, pues le estoy causando una mala experiencia o una experiencia no gratificante. Una experiencia del cliente extraordinaria es esa forma de garantizar que la organización perdure en el tiempo, porque estoy garantizando que estoy generándole valor a un público y además, como la experiencia es extraordinaria, puedo capturar valor sin ningún remordimiento y sin ningún problema. O sea, el usuario está gustoso por pagar por ese valor. Resulta que yo puedo hacer las cosas muy bien, pero hay muchas cosas en la gestión de las empresas, y ustedes lo saben mejor que yo no controlo. El mundo es demasiado VUCA. ¿Han escuchado hablar de esta palabra? ¿No han escuchado hablar de VUCA? En la posguerra, por allá en los años, inclusive un poquito más, en los 60s, empieza ciertos desarrollos tecnológicos y además una turbulencia causada por guerras, causada por conflictos e inclusive por enfermedades, que muchos estudiosos, sociólogos, muchos empresarios incluso, decían, es que yo puedo ser muy bueno, pero es que la turbulencia de los cambios que no dependen de mí me obligan a tomar ciertas medidas. Y ahí se inventó este acrónimo en inglés que se llama VUCA. VUCA quiere decir, el mundo es muy volátil, o sea, cambia permanentemente, pero no solamente cambia, sino que el mundo es, por las siglas en inglés, muy incierto. O sea, cambia y ni siquiera sabemos cuál es el cambio que viene. Pero además es muy complejo. Complejo quiere decir multivariado. Quiere decir no lineal. Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero saber en qué precio estará el dólar mañana, por más que sepa algunas variables, no soy capaz de predecir ese valor. Es muy complejo. Y además, el mundo es ambiguo. O sea, el mundo como que te da unas señales y dice el precio del petróleo va a estar como más arriba de lo que está hoy. Y después uno amanece al otro día y resulta que no. Porque las señales a veces significan una cosa, a veces significan otra. Las causas de eso es precisamente esa turbulencia del mundo. Hay muchos otros acrónimos y muchos otros autores que dicen, no se llama VUCA, se llama BANI. Por ahí los invito a buscar en internet. O se llama RUPT, o se llama, no sé, eso no importa el acrónimo. Lo importante es que si bien vimos que las organizaciones son indispensables en el mundo, o sea, todos ustedes son unos héroes por liderar organizaciones que generan empleo, que generan valor para sus clientes, que generan valor para sus accionistas, para todos sus stakeholders. Ustedes son unos héroes, pero es que no todo depende de ustedes. A veces llegan cosas que ustedes no las gestionan y o les va bien o les va mal. A veces llegan pandemias que nos causan efectos, a veces llega un competidor desde afuera, multinacional, que causa ciertos efectos. Entonces, nuevamente, yo puedo hacer las cosas súper bien y ser muy exitoso hasta hoy, pero ese éxito y todo eso que he hecho, que me ha traído exitoso hasta hoy, no me garantiza, por lo VUCA del mundo, que yo pueda seguir siendo exitoso en un futuro. Por lo tanto, si yo sé que estoy haciendo las cosas bien, que estoy permanentemente capacitándome, pero aún así el mundo es tan turbulento que eso no me garantiza mi éxito, la única forma de proceder es innovar. Hay muchas definiciones de lo que es innovación y yo no quiero, digamos, perderme en la semántica y en las definiciones, etcétera. Pero sí quiero que tengan ustedes en la cabeza que la única manera de permanecer vigentes como organización es hacer cosas diferentes
y que generen valor para la organización. Y ojo con esas dos características. O sea, a veces en algunas empresas entonces dicen, somos muy innovadores, entonces nosotros vengámonos mañana de zapatos amarillos porque somos locos, innovadores y listo, se hacen cosas diferentes. Pero ¿qué tanto eso de verdad genera valor? ¿Genera mejor experiencia del cliente o genera mejor experiencia del empleado? Digamos, no lo sé. Pero sí es muy importante que cuando uno hable de innovar, se cumplan las dos cosas, que sean cosas diferentes a las que venimos haciendo y que además estén generando un valor que se vea reflejado en lo que medimos de la experiencia del cliente, que se vea reflejado en los estados financieros porque ahorramos dinero o porque tenemos más ingresos o porque ganamos otros mercados, etc. Entonces, la única forma de seguir vivo en este mundo tan VUCA, además de ser muy bueno, es estar innovando para perdurar, crecer y seguir gestionando ese valor. Una cosa muy importante y es que para innovar, a veces las organizaciones toman decisiones en cosas que no son reales, son intuición, etc. Lo más importante es que cuando uno vaya a innovar, las decisiones estén basadas en datos, información y conocimiento real. ¿Cuántos de ustedes han estado en una organización donde dice, no vea, metámonos con este nuevo producto, este nuevo servicio, que yo estoy seguro de que eso funciona? Y va uno y le invierte tiempo, plata, etcétera, y saca uno ese servicio y porque se basó en una intuición que seguramente era válida, que seguramente venía de alguien que tenía experiencia, pero no se tomó basado en datos y hechos reales. Es muy importante entonces que esas decisiones que uno tome para innovar sea basado en eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento acerca del cliente es uno de los insumos más importantes para crear valor a través de su experiencia. O sea, entre más conozca yo a mi cliente, más fácil voy a generarle una gran experiencia que lo deleite, que le supere sus expectativas, por lo tanto, voy a poder crecer de la mejor manera. ¿Me siguen ahí en la idea? Normalmente, plantear el crecimiento se hace en un ejercicio que hacemos en las organizaciones que se llama el ejercicio de estrategia. El ejercicio de estrategia es donde uno se cuestiona cosas y dice, el mundo cómo ha cambiado. Vea ya la gente cómo se está comportando. Vea el mercado que nosotros pensábamos que teníamos cautivo y ya no. ¿Será que nos abrimos a otros mercados? Todo eso además de analizar mis capacidades en este momento. Porque la estrategia es básicamente como ese lazo que une eso que demanda el mercado, que va cambiando y que hay que estarlo analizando, y eso que tengo yo adentro, que son todas mis capacidades organizacionales. Cuando yo soy capaz de encajar esas dos, tengo la estrategia y tengo una estrategia ganadora. Esa estrategia es lo que permite el crecimiento organizacional. Y uno en la organización debe estar permanentemente buscando el crecimiento, como ya lo hablamos, y uno normalmente crece en los negocios actuales que tiene, o sea, de pronto ganándole espacio a la competencia, conquistando nuevos mercados con los mismos productos, con el mismo negocio puede ir creciendo, pero además uno debe estar permanentemente buscando nuevos negocios. Para uno crecer en los negocios que tiene y crecer en nuevos negocios necesita, lo que dijimos, capacidades y conocimientos organizacionales. Y uno ya tiene unos conocimientos, pero además tiene la obligación de permanentemente estar adquiriendo conocimientos. Todos nosotros acá generamos valor al mundo, por ejemplo, la organización en donde trabajamos, y además capturamos valor, o sea, nos pagan por los conocimientos que tengamos, y no solamente que tengamos, sino que apliquemos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo no sé hacer algo, es imposible que yo le genere un valor a alguien con algo muy bien hecho si yo no lo sé hacer. Y de las organizaciones ocurre lo mismo. Hay organizaciones que se intentan meter en nuevos mercados, pero como no tienen ese conocimiento, pues entonces no generan valor y por lo tanto no tienen éxito ahí.
Entonces, nuevamente, todos nosotros generamos un valor porque aplicamos el conocimiento que tengamos. Yo puedo tener 2 maestrías y hablar 4 idiomas y lo que sea, y entonces uno le dice al jefe, venga, como yo sé hablar 4 idiomas, págueme porque yo tengo mucho conocimiento. No, pues así no funciona. Y si yo además en lo que trabajo es, por ejemplo, organizando los muebles y haciendo el aseo del salón, a mí me pagan es por el conocimiento que esté aplicando en ese momento. Y así mismo con las organizaciones. No, a las organizaciones no les pagan los clientes por lo que merecen, le pagan por el conocimiento que esté aplicando para generarles un valor. Entonces, esos conocimientos y capacidades hay que estar permanentemente, por ejemplo, diagnosticándolos. No hoy me voy a detener mucho acá porque no tenemos mucho tiempo, pero diagnosticando, o sea, queremos abrir nuevos negocios en no sé dónde, ¿qué conocimientos tenemos y qué nos falta para llegar allá? Diagnóstico de conocimiento. ¿Y cómo cerramos esas brechas? O sea, ¿cómo adquirimos ese conocimiento? ¿O cómo tenemos un conocimiento interno y lo transferimos para que de verdad podamos? O sea, la organización básicamente es un conjunto de capacidades. Toda organización es un conjunto de capacidades entrelazadas. De hecho, el nombre correcto es un sistema de capacidades. Y en la medida que esas capacidades se gestionen, somos capaces de convertir conocimiento en el valor que queremos generar. O sea que en la medida que gestionemos bien el conocimiento, vamos a poder hacer gestión de la innovación. Listo. Hasta ahí, ¿qué llevamos? Las organizaciones son muy importantes por el impacto que hacen en el mundo. Nada nos garantiza el éxito, por lo tanto tenemos que estar haciendo cosas diferentes permanentemente, eso lo llamamos innovación. Y además tenemos que gestionar el conocimiento para poder, ese conocimiento que tenemos y que permanentemente estamos adquiriendo, eso también es gestionar el conocimiento, estar adquiriendo y aprendiendo. Y con eso generamos valor y esa básicamente la innovación es gestionar muy bien el conocimiento de una organización. Y aquí yo subrayo una palabra y es crear conocimiento. Hay mucho conocimiento, el conocimiento en el mundo es infinito y hay mucho que ya existe, pero hay mucho que no existe. Por ejemplo, conocimiento contextual. Si usted tiene un proyecto de un servicio que tiene y usted ve que ese servicio como que no se está vendiendo muy bien, ese no estarse vendiendo muy bien quiere decir que usted no está conociendo, no tiene conocimiento sobre los usuarios que están tomando ese servicio. No quiere decir nada más. O sea, si usted desconoce, puede ser que el producto sea muy bueno para usted, pero entonces de pronto la experiencia que están teniendo esos usuarios no es la mejor. O sea, les falta conocimiento de esos usuarios, cómo piensan, cómo toman decisiones, qué sienten. Entonces fíjense que en la medida que usted los conozca, es un conocimiento que nadie en el mundo tiene. Es un conocimiento que usted debe entonces crear. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, le estoy ganando todavía al sueño del almuerzo. Todavía no. Hay unas 150 personas dormidas en este momento, pero hay una cosa importante acerca de eso que acabamos de decir. Y es, si la experiencia es aquello que nos garantiza que ese cliente se deleite y que nos vuelva a buscar y que además nos recomiende con otras personas conocidas, entonces esa experiencia la tenemos que cuidar. Y cuidarla significa diseñarla muy bien. Seguramente ya ustedes han hecho ejercicios de diseñar la experiencia. ¿Alguien ha hecho ejercicios de diseño de la experiencia para sus servicios? No todavía. ¿Y cómo les ha ido con eso? Ha sido certero. Cuando uno diseña, debe chocar eso contra la realidad y medir qué tal ha sido esa experiencia. Y cuando uno la mide y de pronto no está en las metas que uno tiene de esa medición, debe uno gestionarla. Y todo eso debe hacerse de manera permanente. Y lo más importante, en la medida que usted va haciendo esto, va generando conocimiento. Lo que dijimos ahora, crear nuevo conocimiento alrededor de esos clientes, de esos usuarios a los cuales usted quiere deleitar. Entonces, usando conocimiento, usted permanentemente debe ir diseñando, midiendo y gestionando la estrategia para cada vez tener mejor experiencia. Resulta que si usted solamente tiene cierta intuición acerca de lo que genera valor, lo que dijimos ahora, yo creo que este servicio va a ser súper bueno porque a mí me gusta mucho. Ojo, usted no es su mercado.
Su mercado es su mercado. A usted hay cosas que le parecen muy buenas. De hecho, dentro de las organizaciones, como hay muchas personas muy técnicas, a veces les hacemos caso con esos productos y servicios. Entonces, si uno tiene intuición o curiosidad sobre algo, uno empieza a tener algo que se llama indicios sobre algo. O sea, yo creo que esto puede ser un buen negocio, creo que esto le puede gustar a la gente, creo que con esto nos pueden recomendar. Pero hasta que usted no empieza a hacer un proceso de observación objetiva de lo que está pasando, usted no está todavía recolectando hechos. Pero más importante aún es usted recolectar datos, porque usted puede decir, ve, sí, ya se observo que a la gente le gusta, pero ¿a cuánta gente le gusta? Porque si le gusta a 3 personas es un negocio diferente que si le gusta a 2000. Y una vez usted empiece a procesar esos datos, a decir si hacemos esto crece, si hacemos esto disminuye, etcétera, usted ya empieza a tener información válida. Y al tener información y cruzarlas con lo que usted empieza a tener de marcos mentales, ya usted puede decir, yo tengo conocimiento de ese cliente o conocimiento de ese proceso. Fíjense que dicen los datos es el nuevo petróleo, sí, pero si usted no explota los datos, así como si usted no explota el petróleo, pues no le va a sacar valor, no hace gasolina, no hace nafta, no hace todo eso. Entonces, usted lo que tiene que hacer es esos datos llevarlos a información y que se conviertan en conocimiento para que usted realmente tome buenas decisiones, diseñe buenas experiencias de cliente, diseñe buenos productos y diseñe buenos servicios. Este señor escribió un libro que se llama La Quinta Disciplina, recomendado. Y ahí dice, vea, lo más importante para las organizaciones es convertirse en organizaciones que aprenden. O sea, que todo lo que hacen en el mercado les sirva como fuente de conocimiento. Por ejemplo, si usted se equivocó, no lo esconda. Dígale a todo el mundo, me equivoqué y vea lo que pasó y lo que aprendí fue esto, esto y esto. Peter Senge se llama él todavía. O si usted diseña un experimento, aprenda de ese experimento, que es lo que vamos a ver ahora. Este otro señor, que de pronto lo han leído, el único psicólogo que ha sido premio Nobel de Economía, además, tiene varios libros muy interesantes. Uno de ellos se llama Pensar rápido, pensar despacio, recomendadísimo. Él dice, nosotros, la naturaleza humana, para ahorrar energía, tomamos decisiones con algo que se llama el sistema 1. O sea, usted está por acá y ve su zapato desamarrado, usted no empieza a analizar un montón de cosas, usted simplemente toma decisiones de amarrarse el zapato porque el cerebro necesita ahorrar energía. Y lo mismo cuando usted va a hacer una inversión o cuando usted quiere desarrollar un producto o un servicio. Pero dice, ojo, que ese sistema 1 se basa en ciertas cosas como la intuición, la experiencia, la estructura de creencias. Todavía no es una decisión basada en datos y hechos. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con las decisiones que se toman. Incluso a veces en las organizaciones se toman decisiones basadas no solamente ignorando datos y hechos, sino en la opinión del salario más alto de la mesa. En inglés incluso hay una palabrita que es HIPPO, H-I-P como hipopótamo, y es Highest Paid Person's Opinion, como la opinión de la persona mejor pagada de la mesa. Mucho cuidado con eso, porque esa persona está actuando con su intuición, con algo consciente o inconsciente que es el poder que le confiere ser el salario más grande, o sea, el jefe, y eso puede llevar a actuar sin conocimiento, sin datos ni hechos. Y al actuar sin conocimiento y sin datos ni hechos, seguramente las decisiones que se van a tomar no van a ser suficientemente exitosas. Y este otro, papá de la calidad, que también seguro muchos de ustedes conocen, dicen, no sé si han visto en la bandera de Estados Unidos que dice, en Dios confiamos, en God we trust. Él dice, sí, en Dios confiamos, pero el resto que vayan a venir a una organización, tráiganme datos, por favor. Por lo tanto, se hace súper necesario que en las organizaciones tomemos las decisiones basadas en datos y hechos, y eso se logra experimentando. Experimentar no es más que lo que hemos dicho, es
Listo, queremos innovar, queremos generar nuevos productos, nuevos servicios, queremos generar nuevos modelos de negocio, queremos mejorar nuestros procesos, queremos mejorar, entre otras cosas, la experiencia de nuestros clientes. Pues entonces, creemos conocimiento, hagamos una creación de conocimiento a partir de lo que comprobemos y de los datos y de los resultados fácticos de ese proceso llamado experimentación. Definitivamente nos tenemos que sacar de la idea que la experimentación es una actividad diferente a lo que hacemos. O sea, nuestro trabajo debe ser experimentación. Porque recordemos, lo más importante de una organización es el conocimiento, porque en el conocimiento está el valor que uno pueda generar. Entonces, en la medida que vamos generando más conocimiento, tenemos el potencial de generar más valor. En la medida que vamos conociendo más nuestro cliente y sus respuestas, podemos tener la oportunidad de generarle mucho mejor experiencia, por lo tanto mucho más valor y crecer como organización. Entonces no es una actividad más, es parte del trabajo. No es una herramienta, un formato, no es ni siquiera una metodología. La experimentación es una filosofía de trabajo diario, es una manera de pasar de la respuesta más común de las organizaciones cuando uno quiere proponer algo innovador. Acuérdense que uno no puede tomar decisiones simplemente por la intuición, debe haber comprobación, pero a veces nos vamos al otro extremo y es que nada se puede. Decimos, ¿por qué no entramos a este nuevo mercado? Y en la mesa empiezan a salir, ¿por qué no se puede entrar a ese nuevo mercado? Entonces empieza el que sabe mucho de la norma. No, es que la norma no nos permite entrar a ese nuevo mercado, nos prohíbe tal cosa, o llega el de marca, el de mercadeo, el que sea encargado, no, es que eso arriesga mucho la reputación de la marca, etc. O sea, empiezan a salir, ¿por qué no se puede hacer esa idea? Una filosofía de experimentar nos cambia el chip. Y en lugar de decir, ¿por qué no? Es que es muy fácil encontrar, ¿por qué no? Empieza a decir, bueno, ¿cómo sí se podría hacer esa idea? Ese es un ejercicio importante que deben hacer ustedes. Empiecen a hacer conciencia en sus reuniones, en sus juntas. ¿Cuántas veces le decimos que no a una idea nueva? Con la premisa de que tenemos que estar permanentemente innovando. Entonces, esas ideas nuevas, ¿cómo hacemos en lugar de decir por qué no, que también lo podemos hacer, cómo empezamos a tener otra instancia de proponer cómo sí pudiéramos llevar a cabo una idea nueva? Además de eso, debe convertirse la experimentación en una capacidad organizacional, o sea, que la hagamos sin ni siquiera saber que lo estamos haciendo. Y es un camino súper importante para el aprendizaje organizacional. ¿Se acuerdan que el otro señor que les mostré decía, solamente las organizaciones que aprenden son aquellas que tienen garantizado ese crecer y perdurar? Entonces, a través de la experimentación lo logramos. Y lo más importante, una de las capacidades organizacionales más impactantes en los resultados es la cultura organizacional. O sea, si usted tiene una cultura organizacional correcta, que usted aprecia, que usted diga, la gente hace las cosas, ejecuta, no le da pereza, etc. Ese tipo de cultura, cualquier otra empresa la envidiaría. O sea, es una capacidad que tiene usted y que es distintiva de todos. Cultive la cultura. De hecho, cultura viene de cultivar. Si uno es capaz de poner la experimentación como un rasgo cultural, tiene la mitad del camino ganado. ¿Qué necesitamos entonces? Varias cosas. Primero, crear esa capacidad organizacional, ir caminando. No hay punto de llegada. Así como usted dice, esto es una buena empresa para trabajar, no hay un punto de llegada. No es que usted de un momento a otro diga, uy, ya es una gran empresa. Eso es un camino infinito. Asimismo, cosas como la experimentación deben ir en un camino infinito creándose la capacidad. Pero además, debe incorporarlo en la cultura. Básicamente esas dos cosas quieren decir lo mismo. Sino que lo uno es saber hacerlo y la otra es más con querer hacerlo. Y además de la experimentación deben salir aprendizajes. Si usted es capaz de utilizar esos aprendizajes para mejorar lo que usted quiere mejorar, la experiencia del cliente y todas esas cosas, en ese punto se está convirtiendo en una gran capacidad organizacional. Hay unas características humanas que se necesitan para poder implementar experimentación
como capacidad de la organización. Por ejemplo, que las personas se atrevan a desafiar el statu quo. Permítale a las personas que desafíen la manera como todos hacemos las cosas en la organización. A veces uno le da miedo. A todos nosotros nos da miedo. No, es que así es como siempre lo hemos hecho. Qué pena, pues que eso lo hace es una persona que lleva 20 años en la organización. Entonces, qué pena, qué miedo, etcétera. Cultive en su gente esa capacidad de desafiar el statu quo. Pero ojo que eso se puede convertir en una cultura de criticones. Y no es del caso. A veces uno dice, no, es que este alcalde es un bobo porque es que pone pico y placa. Eso es criticar y eso es súper fácil. ¿Cómo nos volvemos, no criticones, pero sí críticos y proponemos cómo cambiar las cosas? O sea, el que critique la manera como se hacen las cosas, que está muy bien y hay que promoverlo, debe también proponer entonces qué tipo de riesgo vamos a tomar, qué tipo de cambio le podemos hacer, cómo lo harías entonces. Nadie va a tener la razón de una, pero por eso estamos aquí hablando de experimentar. Démonos el permiso, recuerda que estamos hablando de las características que tenemos que cultivar como personas. Demos el permiso de ser vulnerables. Ser vulnerables es quizá la fortaleza más grande y eso está asociado más con debilidad que con fortaleza. Pero la vulnerabilidad es una fortaleza importantísima de la cultura organizacional. O sea, que alguien sea capaz de decir, esto no lo sé hacer, o hice esto y me equivoqué. Y que no haya castigo, sino que trascienda hacia, bueno, entonces, ¿qué aprendiste? ¿Qué conocimiento nuevo logramos para la organización? ¿Cómo eres capaz de transferir ese conocimiento a otros para que otros no se equivoquen como lo acabas de hacer? Fíjense que la vulnerabilidad es la fuente de conocimiento más grande y ya como hemos dicho 18 veces en este discurso, ya sabemos que el conocimiento es la base del valor que generamos como organización. Entonces, ser vulnerable es una gran fuente de conocimiento. Pasar de me equivoqué, no me da pena decirlo porque aprendí esto para que nadie más se equivoque, es una gran fuente de valor organizacional. Y cultive en sus personas la capacidad de observar, de preguntar, de trabajar en red con otros de adentro y de afuera de la organización y además de asociar conocimiento. Dese la oportunidad de que los de abastecimiento conversen con los de gestión humana, que los de contabilidad conversen con los de ventas. Y en esas conversaciones, en esos cafés que se toman, seguramente empiezan a trabajar en red, a preguntar cosas, a ver cosas que ellos no ven y por lo tanto asociar conocimiento diferente. Y en esas cosas, en un café que uno se tome con alguien de contabilidad, uno descubre cosas importantes, por ejemplo, para mejorar la experiencia del cliente en un servicio que tiene. Pero también está, digamos que la organización no es solamente un grupo de personas, también existen esas interacciones que conforman un colectivo. Por ejemplo, la cultura organizacional no pertenece a las personas, sino que es del colectivo organizacional. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué requisitos hay para poder garantizar que la experimentación se vuelva una capacidad organizacional desde lo colectivo, desde el liderazgo organizacional, desde la cultura organizacional? Primero, que ese lugar sea un ambiente seguro. Si hay una característica que debe tener un líder, es proveer seguridad emocional para las personas que lidera. Si una persona no se siente segura en un equipo, ponga un ejemplo muy básico, si no sabe si este mes le van a pagar o no, entonces empieza a haber un ruidito como una insatisfacción, algo como un peso que yo ni siquiera sé qué es, pero eso no me deja concentrar en el valor para el cual me contrataron a hacer. Y eso es hablando pues de algo que es muy básico, pero si alguien la embarró y no es capaz de decir todo lo que hablamos de vulnerabilidad, o sea, permita que las personas sean vulnerables. Acostúmbrese a hablar siempre con datos y hechos. A veces decimos, no, nos fue muy bien en la feria. Las ventas crecieron. Eso es algo súper cualitativo.
Es como cuando alguien llega a la ferretería y empieza a decir, yo necesito un cosito como así. Ahí no hay ningún dato, ningún hecho para que el señor de la ferretería te pueda entregar el producto. Entonces, lo mismo en las organizaciones. Para generar esos ambientes seguros debemos también hablar con datos y hechos objetivos. Debemos decir, en la feria hicimos tanta plata en ventas. O las ventas crecieron un tanto por ciento y el margen se redujo un tanto por ciento. Cuando empezamos a que en la organización hablemos en datos y hechos, en las reuniones, en la toma de decisiones, etcétera, empezamos a sentir cómo esas decisiones van a ser mucho más certeras. La experimentación no puede ser simplemente de un área de experimentación, no puede ser de un área técnica. Los que están en el sector de los productos químicos, con seguridad que sus áreas técnicas tienen unos procesos de experimentación, porque digamos en las ciencias exactas, en la química, en todo eso, hay unos procesos de experimentación naturales. Pero esto no puede ser solamente de ellos. O sea, todos y cada uno de nosotros en una organización tenemos el poder y además el deber de estar experimentando para poder generar cada vez más conocimiento en todas partes de la organización. Debemos entonces acoger la vulnerabilidad como una forma de trabajar, como una filosofía de trabajo. Ya lo hemos machacado mucho y es, aquí podemos ser vulnerables, aquí podemos levantar la mano y decir, yo necesito entrenamiento para esto porque no me siento capaz. O yo en lo que acabo de hacer pensé que iba a ser exitoso y definitivamente la embarré. Y que eso no sea una condena para esa persona, sino que sea una invitación a decir, listo, entonces, ¿qué aprendiste? Y qué la organización está aprendiendo con eso, no solamente tú, sino cómo nos transfieres ese conocimiento a nosotros. Y lo otro es enseñar a tomar riesgos en la organización. Uno, cuando quiere aprender algo, si yo me quiero aprender a clavar desde un acantilado como esos señores de Orlando Duque y todos esos que compiten, entonces yo digo, no, es que yo soy muy arriesgado, entonces voy y me subo y seguramente me va a matar. Entonces yo empiezo a decir, si yo quiero tomar riesgos, debo tomar riesgos calculados. Entonces yo empiezo, si quiero llegar al acantilado, empiezo a tirarme desde el borde de una piscina, después subo 50 centímetros y así sucesivamente, porque lo que necesito es ir aprendiendo, ir ganando conocimiento para después lograr esa meta grande. Eso precisamente es experimentar, tomar riesgos calculados de manera incremental. Esto es lo que se necesita y además, a veces el liderazgo, y muchos de los que estamos aquí somos líderes y cabezas de la organización, creemos que son otros los que tienen que hacer los experimentos, que son otros los que tienen que mejorar la experiencia del cliente y simplemente nos paramos y digan, mejoren esa experiencia de ese producto, mejoren ese servicio. Pero a veces nosotros tenemos que dar ejemplo de cosas como, vea, la estrategia 2024-2026 es este nuevo mercado, es esta internacionalización, es esta. Pero como somos vulnerables y no estamos seguros, vamos a hacer una serie de experimentos. No vamos a abrir esa oficina en tal parte, sino que vamos a hacer un piloto y vamos a empezar a aprender de ese nuevo mercado. O sea, cuando uno plantea la estrategia desde las cabezas de la organización, uno puede dar ejemplo en esos ejercicios de experimentar. ¿Sí me hago entender en eso? ¿Sí me siguen en esa idea? O sea, todos en la organización, incluyendo, inclusive más importante, los líderes más, digamos, la alta dirección de la organización debe ser responsable de experimentar y demostrarle a todo el mundo que hay cosas que uno no sabe, pero experimentando somos capaces de crear ese nuevo conocimiento para después tomar esas decisiones. Continuemos con esa oficina, ahora sí invirtamos más, etcétera. Yo los quiero poner a hacer una actividad muy corta, lo que pasa es que estamos un poquito cortos de tiempo, pero al menos se la quiero dejar planteada para que la hagan después. Y es, como queremos convertirnos en una organización que innove, que mejore la experiencia del usuario y muchas otras cosas, y que para eso tenemos que empezar a sentirnos vulnerables para poder tener esa hambre de conocimiento y esas ganas de experimentar, hagan esta actividad, no ya.
Llévensela para que se reúnan con sus equipos y la hacen. Primero, califiquen de 1 a 5 qué tanto sus empleados tienen esa seguridad emocional de la que hablamos ahora. ¿Ustedes creen que sus empleados son capaces de decir, hice esto y me equivoqué? ¿O al contrario, se sienten tan amenazados que cualquier error lo van a esconder? ¿Creen que sus empleados van a decir, esto no lo sé hacer, por favor acompáñeme, entréneme? ¿O esconden eso porque a mí me contrataron porque soy muy bueno, entonces tengo que sacar pecho y yo veré cómo me las arreglo? Califíquenlo de 1 a 5 y además pónganle a esa calificación, si la ven muy bajita, al menos 2 acciones para cerrar la brecha. ¿Qué van a hacer en las próximas reuniones? ¿Qué van a hacer como mensaje de las comunicaciones corporativas para empezar a cambiar esas características de la organización? ¿Qué tanto ustedes en sus reuniones, en su toma de decisiones, hablan con datos y hechos o hablan muy cualitativamente? ¿Qué tanto ustedes hablan que eso sí se puede o no se puede porque encontraron que tantas personas les gusta o no? O si todo es por intuición. Califíquenlo también de 1 a 5 y puede ser que encuentren que sea alto, en muchas organizaciones es alto, pero si es muy bajo, pónganle al menos 2 acciones para uno promover que las personas hablen con datos y hechos. Mensajes, correcciones, feedback, retroalimentación, etc. ¿Qué tanto en sus organizaciones, en general, que eso tiene que ver con los dos de arriba, somos orgullosamente vulnerables en la compañía? ¿Y qué tanto nosotros como organización nos atrevemos a hacer experimentos? ¿Qué tanto nosotros planteamos, bueno, ve a dónde queremos ir, ahorita vemos un método, uno de tantos métodos? ¿Qué tanto nosotros en las organizaciones decimos, como eso no lo conocemos bien y queremos tomar decisiones basadas en datos y hechos, planteemos un experimento y midamos entonces qué resultados nos da para después tomar decisiones a mayor escala? Hagan el ejercicio. Califiquen cada una de 1 a 5, no ya, califiquen la de 1 a 5 y pónganle esas medidas a tomar para que de verdad tengan un plan de acción para ir migrando la organización hacia una empresa más vulnerable y por lo tanto más dispuesta a experimentar, a tomar decisiones basadas en datos y hechos y además a crear conocimiento y con ese conocimiento seguir creciendo. Ahora, hemos hablado mucho de que hay que experimentar, pero ¿cómo se hace esa vaina? En esto, muchas compañías tienen diferentes métodos, hay muchos académicos, hay muchas empresas que han desarrollado sus propios métodos. Una de las personas más influyentes es este señor muchacho, Eric Ries. Uno pasa a los 46, 47 y ya todo el mundo lo ve como unos muchachos. Pero este señor, empezó a ver en diferentes compañías cómo la capacidad de experimentar era la fuente de conocimiento más grande porque tenían este ciclo. Diseñar algo, ahorita hablamos de diseñar la experiencia del usuario, chocarla contra la realidad y medir el resultado y de eso aprender. Como usted aprende, entonces dele ajustes al diseño que hizo, vuelve y choquelo contra la realidad para que vuelva y mida y vuelva y aprenda y así sucesivamente. Esto es un ciclo infinito. Permanentemente la organización debe estar creando cosas, midiendo su efecto y aprendiendo. Este otro señor es consultor en experimentación de muchas compañías. Yo trabajé en Bancolombia un tiempo y utilizábamos sus métodos para estar permanentemente intentando mejorar sobre todo nuestros procesos. En el área que yo trabajé era innovación hacia el interior, cómo mejorábamos los procesos, cómo el empleado tenía mejor experiencia, etc. Y era una teoría que no es teoría porque es documentada de muchas compañías en donde este señor estuvo y que ahorita vemos un poco de él. Esto es más para quienes tienen iniciativas digitales. Sé que muchos de ustedes están empezando con modelos digitales de interacción con los clientes, modelos digitales de productos o de servicios.
Este es recomendado. Estos dos señores, Luca y Wasserman, son expertos en cómo experimentar rápidamente en esa experiencia digital. Y este señor, Jake Knapp, este señor tiene un libro que es majestuoso porque es muy sencillo. Él trabaja actualmente en una unidad de negocio de Google que se llama Google Ventures. Él venía de Microsoft. En Microsoft, ¿ustedes se acuerdan de algo que se llamaba Encarta? A algunos de ustedes no les tocó, pero Encarta. Uno consultaba los trabajos en Encarta, era una enciclopedia que disrumpió, o sea, le quitó el trabajo a los vendedores de enciclopedias físicas en el planeta. Y uno todo lo buscaba en Encarta y eso era una maravilla porque además había videos y todo eso. Pero resulta que de un momento a otro salió por comunidades algo que se llamaba Wikipedia. Conocen Wikipedia, ¿cierto? Entonces Microsoft, como toda empresa grande, se durmió en los laureles y este man que trabajaba allá dijo, pero vení, nosotros no somos una empresa de tecnología, podemos llevarnos por delante a hacer un Wikipedia mucho mejor. Y Microsoft se quedó, fíjense que Encarta se quebró bueno, no, Encarta no se quebró, Encarta salió no era la mejor experiencia. Digamos que, nuevamente, usted puede tener un muy buen producto, pero si la experiencia no es la adecuada, pues nadie. Hay otro que le está solucionando el problema a sus clientes de una mejor manera, con una mucho mejor experiencia. Entonces, este señor se aburrió, lo contratan por allá en Google. Google tiene una política en donde el 20% del tiempo de sus empleados les dan para que se dediquen a sacar negocios que hoy no existen en la organización. Y ahí ha salido Google Maps, de ahí ha salido Gmail, todos esos negocios nuevos han salido de esa política del 20%. El 20% es un día a la semana, de 5 días, uno. Y este señor empezó a trabajar su 20% en Gmail, pero una vez dijo, creo que nosotros necesitamos hacer proyectos mucho más rápidos y más efectivos. Necesitamos experimentar mucho más rápidamente. Y después de entregar Gmail y otro que se llamaba Hangouts, que después se convirtió en Google Meet, estoy hablando de historia real, pues de donde este señor participó, empezó a trabajar en cómo hacer la mejor manera para que Google experimente mejor. Y logró hacer un diseño que se llama el Sprint Design. Ese sprint en inglés quiere decir correr muy rápido. Entonces él diseñó una especie de lista de chequeo y la probó con uno de los negocios y le funcionó. O sea, iban resolviendo cada problema en una semana. O sea que al final de 6, 8 semanas, los grandes problemas de ese nuevo negocio estaban resueltos y empezaron a lanzar negocios como ese Meet, como ese Hangouts, mucho más rápidamente. Después Google saca una cosa que se llama Google Ventures. Y en Google Ventures básicamente es una bolsa de plata que tiene Google para invertir en compañías y acelerar el crecimiento de esas compañías. Entonces este señor dijo, pues voy a empezar a probar mi método allá. Y se lo empezó a dar ese método a esas personas. Y entonces ese método obviamente él ya lo tiene mejorado, etcétera. Cuando ya ha sacado, eso lo han utilizado en Uber, lo han utilizado inclusive en Meta, que es de alguna manera competencia de Google. Lo han utilizado en muchas compañías, por lo tanto ya es un método mucho más refinado y este señor entonces sacó un libro que lo han usado ya por muchas compañías. En Colombia lo utilizamos también muchas compañías. Ahorita hablamos más de porque es una de las metodologías más importantes de experimentación. Después de ver todo esto, podemos resumir de todos esos autores, de todas las compañías que hacen experimentación, podemos resumir el cómo experimentar en 7 pasos. Usted ve algo que no sabe qué resultado va a tener. O sea, quiere hacer un experimento para saber eso que va a dar y después entonces tomar decisiones. Observe bien el sistema y defina usted qué quiere mejorar. ¿Qué métrica quiere mejorar? Recuerde que estamos hablando de hablar con datos y hechos. Entonces, por ejemplo, en experimentación tenemos una métrica como el NPS. ¿Quién de aquí usa NPS en las compañías? Nadie, ninguno.
una compañía. Bueno, la experiencia del cliente tiene muchas formas de medirlo. Hay una que se llama VOC, voz del cliente, etcétera. Pero hay una que es muy interesante, que es el NPS. El NPS es el Net Promoter Score, o sea, el puntaje que si alguien utilizó sus servicios le daría al recomendárselo a otro. ¿Qué tanto a usted lo recomiendan? Entonces, si usted empieza a medir NPS, usted puede empezar a decir, mi servicio está excediendo las expectativas del cliente, está justo en sus expectativas o está por debajo de las expectativas y ese cliente jamás me va a recomendar. Entonces, observe el sistema y defina usted qué quiere mejorar. La métrica, por ejemplo, ese NPS lo quiere mejorar. Defina un ambiente seguro, un ambiente controlado. A veces usted, si va a experimentar y usted dice, pongo en riesgo mi marca, pues entonces haga el experimento en un ambiente en donde no dañe su marca. Haga el experimento en un ambiente simulado con una marca que no exista y coja clientes y póngalos a responderle qué tanto recomendarían esa experiencia que acaban de tener. Plantee entonces las hipótesis de si usted quiere mover eso que dijimos, el NPS o la experiencia del cliente o cualquier otra cosa, ¿cuáles son esas causas que lo mueven? Entonces yo digo, no sé, la velocidad en la cual hago esta respuesta, los colores de mi página web, etcétera. Elija cuáles son las causas hipotéticas que le van a mover la experiencia del cliente. Váyanse preparando porque vamos a hacer el ejercicio ahorita, ojalá en equipos para que además nos movamos un poquito. Diseñe experimentos. O sea, si usted ya dijo, esas son las causas que me mueven el resultado, empiece a mover esas causas, empiece a mover los colores, empiece a mover la velocidad, empiece a mover la disposición de una oficina y mire a ver si eso sí, si esa hipótesis se le valida, si sí se le mueve para arriba o para abajo ese NPS. Ejecute las pruebas, aprenda de esas pruebas, o sea, saque conclusiones de qué tanto mueve una variable, mueve lo que usted quiere mover y por último, tome las decisiones. O sea, listo, entonces yo aprendí que los colores rojo y amarillo son los que me dan mejor experiencia de cliente, yo aprendí que tal configuración de la oficina es el que me califican mejor y con eso yo tomo decisiones, porque acuérdense que el experimento se hace en un ambiente controlado. Ya cuando usted aprende, ya si usted toma la decisión, no basada en su intuición, sino en los resultados que le dio el experimento, en datos y hechos. Hay muchas formas, hay muchos tipos de experimentos que utilizan esos siete pasos. Esos 7 pasos son la síntesis de esos libros que hablamos, como les digo, de lo que se usa en Bancolombia, de lo que se usa en Tronex, mi compañía actual, en Corona, por ejemplo. En Corona existen unas personas que se llaman agentes de cambio y son entrenados en una competencia llamada Six Sigma. Son expertos en experimentar, en diseñar experimentos, en llevar a cabo y en sacar las conclusiones para poder hacerlo. Y ellos utilizan entonces cosas como los productos mínimos viables. ¿Qué es un producto mínimo viable? Básicamente es, usted quiere sacar un nuevo producto o un servicio, no lo saque perfecto. Los expertos en eso dicen, si usted no se avergüenza de la primera versión con la que salió, fue que salió muy rápido. Perdón, salió muy tarde. O sea, usted se debe avergonzar de una versión porque debe salir tan rápido para aprender rápido que usted le debe dar pena haber salido con eso que salió. ¿Me siguen ahí? Eso es un producto mínimo viable. Algo que usted pueda vender, pero que usted sabe que todavía no está perfecto, que se puede mejorar. Pero no lo voy a sacar perfecto porque eso me cuesta y yo todavía ni sé si a eso le va a gustar a los clientes, si ese precio va a ser adecuado, si esas características, algunas me las validan, otras no. Eso es un experimento. Pruebas A/B. Las famosas pruebas A/B se utilizan mucho en cosas digitales. Cuando usted tiene una página web y quiere interacciones en esa página, compras o quiere que la gente le pida información, etcétera, usted puede medir la cantidad de clics, por ejemplo, la cantidad de interacciones, etcétera.
Si usted quiere aumentar eso, usted puede empezar a decir, bueno, mi hipótesis es que si yo pongo el clic más grande, van a acudir más personas. Iba a decir, va a caer más gente, no. Van a acudir más personas a dar ese clic, a más compras. O si pongo la página con estas y estas características. Entonces usted saca una página normal y una página B. Y usted puede medir en las dos a cuál de las dos tuvo mejor acogida. Y esa prueba AB le da a usted la información necesaria para decir, esta página debe migrar o debe quedarse así. Booking.com, ¿conocen Booking.com? La página donde uno busca vuelos, busca hoteles, etcétera. Dice que de pruebas AB, hace más o menos unas 3.000 pruebas al mes, 3.000 experimentos al mes. Es una compañía que tiene la experimentación como capacidad organizacional. Y eso ha hecho que haya tenido, digamos que basados en datos y hechos, cambien su configuración para poder crecer como han crecido en estos años. Hay pruebas que se llaman cortina de humo y usted tiene una hipótesis de que un producto puede ser interesante. No lo saque todavía. Empiece a hacerle publicidad como si ya lo hubiera sacado. Para el que conoce Dropbox, Dropbox es como un Google Drive. Ese fue el primero que salió. Uno no tenía gran capacidad de almacenamiento físico, quería uno llevarse su información a todas partes. Entonces alguien dijo, tengo un producto en donde usted puede almacenar en la nube con toda la seguridad. Comprar aquí. No existía el producto. Y empezó a tener un montón de compras y clics y no sé qué. Y él dijo, esta vaina funciona. Hizo más experimentos con características, etcétera, y descubrió la forma de diseñar el producto con ese tipo de experimentos que no valían mucho, y cuando sacó, pues obviamente hubo una ola de adquisiciones de ese producto. O sea, es experimentar para tomar decisiones basadas en datos y hechos de un producto que se va a sacar. Eso es una cortina de humo. Sacar algo sin que todavía exista. Hay otra que es similar, que es Mago de Oz, y yo ya saco eso, pero el proceso técnico todavía no lo he desarrollado o no lo he desarrollado del todo. Entonces, por ejemplo, en Bancolombia a veces se hace que con productos nuevos se saca solo la fachada, se dice, hay un procesamiento de data, de no sé qué, se saca solo la fachada, uno valida que tantas personas acuden a eso, tecnológicamente no se ha desarrollado, se hacen todos los procesos manuales, pero por lo menos ya se está sacando algo que se está validando. O por el contrario, eso no lo compró nadie. Entonces, ni siquiera nos molestamos en hacer el desarrollo tecnológico. Eso es otro tipo de experimentos, para que usted no invierta mucha plata en eso. Las pruebas piloto, como su nombre lo dice, es no invertir demasiada plata en un producto, en un servicio, en un modelo de cobro, en un modelo de negocio, en un mejoramiento de la experiencia del cliente, en un mejoramiento del proceso, etcétera, sino que usted haga pequeños experimentos para que valide antes de tomar las decisiones. Y eso se hace normalmente con algo que se llama un prototipo. Un prototipo es algo a pequeña escala que usted pueda validar con clientes, a ver si esos clientes le dicen me gusta, no me gusta o cámbiele ciertas cosas. Una empresa del sector funerario mexicana empieza a decir quiero incorporar tecnología, y una de las cosas que hace es un chatbot en su página, y empieza a ver cómo tenían muy poca o casi nula interacción. Y entonces la hipótesis era, ¿será que es que un chatbot no es empático con el interlocutor? Y después de hacer muchos experimentos lograron diseñar una comunicación telefónica tal que con ella empezaron a tener todo lo que tenía acá, se multiplicó por 16 esas interacciones. O sea, ya las personas les deleitaba en su experiencia algo que ya conectaba, porque esto era unas respuestas demasiado racionales. Un bot normalmente no es capaz de tener respuestas muy empáticas, pero al tener una comunicación más humana, fueron capaces, a partir de ciertos experimentos que hicieron, lograr mejorar la experiencia y multiplicar por 16 sus ingresos.
otra compañía, creo que esta es de Estados Unidos, empieza a hacer experimentación, prestaba servicios funerarios con rituales musulmanes. Y como cada vez hay más familias de diferente naturaleza, haciendo, después de, digamos, investigar mejor el mercado, haciendo ciertos experimentos, lograron combinar la experiencia en rituales de diferentes naturalezas, o sea, ritual musulmán y ritual católico, para poder ampliar a familias que tuvieran miembros de diferentes. Esto fue el primer experimento. No sé en este momento porque sus deseos eran incluir más tipos de rituales para que todo el mundo se sienta incluido en él. Fíjense que la experimentación se puede dar con la experiencia del cliente a todo nivel y en todos los puntos de desarrollo de productos, de servicios o mejoramiento de procesos para uno poder de verdad deleitar al cliente y no solamente deleitar al cliente actual, sino lograr alcance a clientes que aún no se tienen. Ejemplos de compañías colombianas hay muchas en experimentación. Voy a pasar muy rápido por acá para ver si alcanzamos a hacer algo del ejercicio que traía como taller. Y, por ejemplo, todo el mundo conoce Codiscos, es una casa discográfica que su modelo de negocio por allá en 1950 era vender acetatos, ¿cierto? Los famosos vinilos, pues, o el disco físico. Pero al ir cambiando la tecnología, el mundo es muy buca y ellos eran muy buenos, tenían conocimiento impresionante en hacer CDs en un momento dado, pero el mundo simplemente cambió y les dijo, no le voy a comprar más CDs. Por más que le mejoraban el costo, por más que hicieran esfuerzos por tener productos, CDs mejores, etcétera, ya el mundo, había otro que le estaba solucionando una mejor experiencia y era la música digital. Entonces, con procesos de experimentación, lograron transformar su modelo de negocio y se pasaron a capturar ya dinero por las regalías y por los derechos de autor. Eso es resultado de experimentar, no solamente en el proceso, sino en la experiencia del usuario para mantener vivo un negocio que se iba a morir. En Bancolombia es pan de cada día el diseño de experimentos. Como en Alamano, por ejemplo, como en Alamano se logró crecer de usuarios encontrando, diseñando experimentos que decían, vea, la forma como cautivamos más personas para ciertos servicios es en un mensaje por SMS. Entonces esa hipótesis se validó, se mandaron mensajes por SMS. Otra hipótesis era ofreciendo información de cultura financiera, entonces se mandaban o no se mandaban y así sucesivamente se fueron encontrando diseños de experimentos. De hecho, esto es un pantallazo real de cómo Alamano podía mejorar mucho la experiencia del cliente y por lo tanto capturar mejor, ofrecer mejor valor y capturar mejor valor. No voy a detenerme mucho acá para que pasemos rápidamente a los ejercicios, pero hay ejercicios como Recopila en donde se hacen experimentos para mejorar la experiencia del cliente, en donde las personas puedan llevar gustosas, no sé si conocen Recopila, son unos contenedores que están para que nadie bote a la basura las pilas o las baterías de su celular, la batería de su computador, etcétera, sino que las lleven a un contenedor de Recopila, sobre todo en instituciones. Entonces lo mismo, uno dice, hagamos un experimento a ver de qué forma la comunicación nos mejora la experiencia, sobre todo en instituciones educativas, para que los niños y adolescentes lleven sus pilas allá. Y se ha logrado tener unas variables ya conocidas de cómo hacer para que las personas boten las pilas en contenedores Recopila. Corona, ¿quién creería que Corona ya tiene servicios financieros? La experiencia de alguien que va y cotiza y no le alcanza el dinero era una experiencia desastrosa, pues se sentía culpable, se sentía mal por no poder acceder a un servicio de Corona, a unos productos de Corona, pero entonces en una alianza y con ciertos experimentos que se hicieron, se logró determinar de qué manera las personas que entraban tenían una mucho mejor experiencia si se les ofrecía un crédito para acceder a sus productos. Fíjense que entonces el mensaje aquí es, realmente hay muchas fuentes de conocimiento del cliente para uno poder tomar esas decisiones basadas en los resultados de una experimentación correcta. ¿Qué hay que tener en cuenta para de verdad volver esto parte de la cultura organizacional
y una capacidad con la que podamos generar mucho valor. Primero, que todos los experimentos cuestan plata, cuestan tiempo, cuestan energía, las personas van a dedicar tiempo a eso, entonces yo tengo que aprovechar muy bien cada resultado y diseñar muy bien los experimentos para que de verdad sean una fuente que me genere valor. Cuando usted tiene mucha incertidumbre de una forma como ofrecer un servicio para mejorar la experiencia, etcétera, un producto nuevo, todo eso, usted no puede confiar tanto en sus instintos. Cuando la incertidumbre es muy alta, usted no ponga un nivel de inversión tan alto. Lleve su inversión más bien al nivel mínimo. O sea, invierta solamente en experimentar, en hacer un experimento. Y de esa manera, usted puede lograr que en la medida que va haciendo experimentos, usted va conociendo más a su cliente, por lo tanto la incertidumbre va bajando. O sea, usted va sabiendo qué le sirve al cliente, qué no le sirve, y eso es invertir en conocimiento. Usted está invirtiendo en, por ejemplo, un prototipo, por ejemplo, un piloto. Entonces, en la medida que usted va invirtiendo poquito, va bajando la incertidumbre. A veces usted se da cuenta de cómo no es, cómo sí es, y usted ya después invierte suficiente porque ya invierte con conocimiento. A veces usted dice, no encontré la manera, entonces usted simplemente deja de invertir. Ya la incertidumbre bajó, pero usted dice, por aquí no es. Este no es el producto, este no es el servicio, este no es el modelo, etc. Entonces, a mayor incertidumbre, menor debe ser la inversión y debe ser la justa para crear nuevo conocimiento a través de experimentación. Otra cosa importante, debe evitar uno sesgarse, debe evitar uno decir, no, yo ya hice eso, entonces no lo hagamos. Debe evitar uno confiar en el salario más alto de la mesa. Datos y hechos. Otra cosa muy importante es tener en cuenta que uno puede hacer muchas entrevistas, pero hacer entrevistas no es experimentar, es una gran fuente de una información preliminar. En muchas partes, otras organizaciones donde yo he estado, muchas veces se dice, vea, hagamos simulación, eso se llama un focus group, hagamos simulación de este servicio y preguntémosle cuál fue su mejor experiencia. Entonces, servicio 1, servicio 2 o servicio 3, o producto 1, producto 2 y producto 3. Y uno invita a un montón de señores y señoras a desayunar a un hotel. Estoy contando casos reales, sino que no quiero decir la compañía. Entonces, uno pasa a las personas por esos 4 o 5 servicios diseñados. Y al final les pregunta, ¿cuál fue su mejor experiencia? Entonces, todo estadísticamente sale la 3. Entonces uno dice, listo, ese es el producto que vamos a sacar, este es el servicio que es exitoso porque estas 140 personas me dijeron, y eso es estadísticamente, el 80 y pico % dijo que el servicio 3 era el de mejor experiencia. Entonces saca uno de servicio. Resultado de la operación, no se vende nada, porque es que entrevistas no quiere decir, usted le preguntan, ese carro es súper bonito, ¿usted cuál carro compraría? Este. De ahí a que usted compre el carro, pasan muchas cosas. No, es que es mi esposa la que toma la decisión, o es que no, yo estoy contento con mi carro, ese es el que compraría, pero entonces realmente hacer entrevistas da información, pero no es experimentar todavía. Experimentar es sacar ese carro al mercado y ver si se lo compra, pero nuevamente hay que hacer inversiones de a poquitos. Muy importante es no esperar a tener toda la información para uno tomar decisiones, hacer experimentos, así sean experimentos fallidos, pero aprender. Avanzar es aprender. Entonces, una frase que quisiera que se llevaran de aquí es, avancemos, armemos el avión volando, empecemos a armar los productos y servicios y después, o sea, tirémonos al piso y las redes, tirémonos al vacío y las redes van apareciendo, porque es mejor hecho que perfecto. Y hay algo muy importante y es, de la experimentación y de los resultados de experimentación deben surgir conversaciones. O sea, debe haber transferencia de conocimiento. Debe hacer que la que aprenda sea toda la organización, no solamente las personas que experimentaron. Y con eso podemos de verdad llevar a mejorar la experiencia y alimentar nuevamente la estrategia. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y es cómo la organización va aprendiendo y se vuelve antifrágil. Esa es como una evolución de la palabra resiliente. Hay organizaciones resilientes,
O sea que resisten los embates del tiempo y las pérdidas y no sé qué, son resilientes porque aún maltratadas resisten. Y hay otra de un señor, Nicolás Taleb, que es no tanto resiliente, digámonos antifrágiles. O sea, no solamente resistimos, sino que nos volvemos más fuertes después de todo eso, porque fuimos capaces de aprender y con ese conocimiento generarnos más valor. La invitación antes de que hagamos el ejercicio es: ustedes hagan experimentos, ustedes como personas, en sus vidas. Usen ingredientes nuevos que nunca hayan utilizado. Pimienta de no sé dónde, azafrán de no sé qué. Tome vías alternas, ensaye vías alternas de ida o regreso de sus trabajos. Empiece a experimentar a ver qué siente. Aquí mucho de esto es de experimentación, como casi todo en la vida, lo importante no son los resultados, es todo ese proceso. Porque usted cuando tiene un proyecto, usted tiene unos entregables que se compromete con ese proyecto. Y a veces esos proyectos no dan. Pero hay otro grupo de entregables de los proyectos que es todos esos aprendizajes, y a veces eso pasa desapercibido. Entonces hay dos grupos de entregables: los entregables oficiales del proyecto y los entregables no oficiales, que es todo ese conocimiento. Usted se convirtió en otra persona al hacer ese proyecto, así haya fallado. Entonces, haga el ejercicio, empiece el día con un hábito diferente, tomando agua diferente, agua con limón, y empiece a medir. Acuérdese que el experimento hay que medir cuáles son esos resultados para uno saber, comprobar que la causa sí le llevó a ese efecto deseado. Cambie productos de la alimentación, cambie el trigo por la papa, cambie cosas que usted diga: de pronto esto me sienta mejor, me siento menos nublado en mi trabajo. Haga esos experimentos, atrévase a dar esos cambios. Y uno de los mensajes es: pida datos y hechos, pero si estamos hablando de experiencia de usuario, uno no debe perder esa posibilidad de tomar decisiones pensando en un futuro de cercanía humana y de empatía, de sonrisas, de relaciones, porque los datos y los hechos también sirven para eso. La experimentación también sirve para mejorar la experiencia humana. Quiero entonces que hagamos el ejercicio. ¿Cómo estamos de tiempo? Listo. Quiero entonces que nos juntemos de alguna manera para que simulemos esto. ¿Se acuerdan de lo que les hablé de Jake Knapp, el sprint? El sprint es un ejercicio ya se los voy a explicar. Sé que algunos me están mirando como que qué pereza moverme de acá. Voy a pasar rápidamente por la explicación por encima y ahorita damos el detalle. Acuérdense de lo que dijimos. 7 pasos. Uno observa el sistema y define qué desea. Si estamos hablando de experiencia de cliente, que quiero que nos centremos ahí, definamos esa experiencia de cliente. O sea, deseamos mejorar la experiencia del usuario. Definamos el ambiente controlado en el cual lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer para todo el país, no lo vamos a hacer para todos los productos, lo vamos a hacer en un ambiente controlado. Planteemos las hipótesis que nos van a mover esa métrica que estamos diciendo. Diseñamos los experimentos para saber qué movemos y medir, hacer las pruebas, aprendemos y tomamos decisiones. Esto ya lo habíamos visto. Básicamente cuando usted está haciendo un servicio, usted tiene un proceso que le da lugar a un servicio y eso le genera una experiencia de cliente, una experiencia del usuario. Hay unas variables que yo controlo, o sea, básicamente, si yo digo: a mí mi experiencia de usuario en este servicio me lo mueve nuevamente la velocidad, la forma como organizo las sillas, el orden en el cual atiendo, y usted genera unas variables, usted a través de ese servicio, su cliente lo va a calificar. Hay de todas maneras unas variables perturbadoras que usted no puede controlar. Si ese día estuvo lloviendo, seguramente de pronto el cliente lo va a calificar mal, pero por variables que usted no puede controlar. Pero lo importante es que uno de verdad defina y encuentre cuáles son estas variables para que me maximice esto que yo quiero encontrar. Esto básicamente es un diseño de un experimento en donde usted
va moviendo estas variables y va encontrando la combinación ideal que maximice esta variable de salida. Esto se puede hacer de muchas maneras y yo lo he hecho con esta metodología, la que dijimos ahora, Sprint. Sprint es una metodología de 5 días en donde uno empieza simplemente mapeando y termina al 5.º día probando por clientes. Es una actividad colaborativa de experimentación. Esto es lo que quiero que hagamos, al menos que lo diseñemos, porque no nos vamos a demorar 5 días acá, a menos que nos den permiso de quedarnos 5 días. Crea conocimiento y apunta a resolver problemas en esos 5 días y le apunta a ser incremental en los resultados. O sea, el primer experimento no se hace tirándose del acantilado, sino que se hace tirándose del borde de la piscina. Se usa para proyectos que de pronto tienen alto riesgo para uno hacer ese proceso incremental, proyectos en los cuales se dispone de poco tiempo y proyectos que se han quedado por ahí atascados. Si tienen algún proyecto así que ustedes quieran desatascar y mirar ese nuevo producto, inténtenlo con esta metodología que vamos a ver. De pronto les desatasca cosas. Básicamente, experimento se hace para mejorar la experiencia de un producto, o sea, mejorar las funciones, mirar cómo se puede mejorar un precio, la estética, lo que sea, mejorar un proceso que ustedes vean que es un proceso que requiere firmas o que requiere cosas, pasos que ustedes crean que no funcionan. Acuérdense que uno tiene que criticar el statu quo, pero además proponer cómo lo hace de mejor manera, para generar nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio totalmente diferentes. Un modelo de negocio, hablo de que hay cosas que se venden, pero hay cosas que se alquilan, uno puede pensar en diferentes productos y servicios de esa manera y buscar causas raíces a problemas. Uno puede experimentar para buscar la causa raíz de un problema. Hay 3 principios básicos con eso que vamos a hacer. Todo experimento que uno ya sepa el resultado, no lo debe hacer. Acuérdense que todos los experimentos cuestan. Entonces, ¿para qué va a hacer el experimento? Todo experimento cuyo resultado no afecte la decisión, también ¿para qué lo va a hacer? Usted sabe que alguien va a tomar una decisión y está equivocada. Entonces voy a hacer el experimento solamente para demostrar que está equivocado. Pero igual la decisión se va a tomar, no haga el experimento. ¿Para qué? Tome la decisión y ya así sea equivocada. Y cualquier otra cosa, sobre todo aquello que tiene resultados cuantificables, ahí sí es un buen, enfóquese ahí, que es un buen experimento. Necesitamos entonces conformar un equipo entre 4 y 7 integrantes. Cuando ustedes lo vayan a aplicar en sus organizaciones, conformen equipos entre 4 y 7. Esos son números que se ha encontrado ya con la experiencia. Eso inclusive tiene unos estudios sociológicos que indican por qué son los números que deben ser entre 4 y 7 integrantes. Debe ser diverso en responsabilidades y en personalidades. O sea, que ese equipo entre 4 y 7 contenga alguien de mercadeo, alguien de ventas, alguien de técnico, alguien legal inclusive. Coja gente diversa, no solamente en responsabilidades, sino también en personalidades. Gente muy creativa, gente que no es tan creativa, sino que es más pragmática, etc. Combine personalidades y combine formas de tomar decisión. Incluya a alguien, ojalá la cabeza de la compañía o el jefe del área o lo que sea, el dueño del proceso, que sea el que tenga, ya vamos a ver la metodología, el supervoto. O sea, el que toma la decisión, que se informe de todo el mundo, pero sea el que al final esté en cabeza de tomar las decisiones. Entonces lo que vamos a hacer es simular esto. Vamos a simular 5 días. Vamos a simular un sprint. Para que ustedes lleguen allá después a sacar a 5 personas o de 4 a 7 personas del proceso por 5 días para resolver un problema que tenemos atascado, para diseñar un producto que lo tenemos por ahí en la mira desde hace rato y no lo hemos. Entonces vamos a parar nuestras operaciones por 5 días y nos vamos a dedicar a esto. Básicamente lo que se hace es, el lunes, usted llega y dice, bueno, vamos a definir el objetivo de estos 5 días. Aquí no venimos a perder el tiempo. Estos 5 días empieza a las 9, 9 y media de la mañana, dice, acordemos entre todos cuál es el objetivo a largo plazo. Entonces queremos mejorar la experiencia de tal proceso, de tal servicio, de tal producto, etc. Y empecemos a hacer
un mapa de experiencia. Un mapa de experiencia se llama el Customer Journey Map, que es como todo lo que hace el cliente desde que arranca. Esto es un Journey Map. Desde que piensa en que necesita un servicio hasta que uno se lo vende y al final la postventa uno empieza a calificar en cada paso que da cómo es su experiencia. Entonces, si comunicarse con nosotros es muy difícil, la experiencia es mala. Si comunicarse con nosotros es una gran experiencia, la experiencia es buena. Después, cuando alguien le vende el servicio, si es bueno o malo esa venta, si cuando le estamos de verdad entregando, le está recibiendo el servicio por parte de nosotros, si la experiencia es buena o mala, si para hacer un reclamo o dar una retroalimentación. Cada paso, desde que la persona piensa hasta que entrega. Eso es el mapa de experiencia del cliente. Entonces usted mapee todo esto y el primer día lo que hace uno es llevar unos expertos en ese proceso, clientes, expertos en el área, etcétera, y empiece a conversar. Ese equipo de 4 a 7 personas empieza a conversar con los expertos. Y al conversar con los expertos, uno plantea preguntas de cómo podríamos. En inglés es how might we. ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia en la llamada? ¿Cómo podríamos hacer más rápido la atención? ¿Cómo podríamos hacer más económico tal y tal cosa? Hipótesis, ¿cómo podríamos? Puras preguntas, sin todavía dar respuestas. De tal manera que el lunes, el entregable del lunes es cuál va a ser el problema a resolver, cuál es el problema prioritario de la experiencia a resolver. Luego llegamos el martes. Si el lunes fue como de mapear esa experiencia y empezar a saber cuáles son las prioridades, el martes cada uno va a hacer trabajo individual y va a empezar a decir, en esto y en esto me voy a enfocar y yo le voy a dar cierta solución. O sea, el lunes decidimos en dónde vamos a dar solución y el martes cada uno trabaja de manera individual, pero mirando, o sea, puede conversar con los otros, pero va a dar soluciones individuales a cada una de esas cosas. Ahorita vamos a hacer el ejercicio para que lo apliquemos. Y al trabajar individualmente, uno va a sacar ideas de solución a esos problemas que se encontraron el lunes. Se hacen, por ejemplo, un ejercicio que se llama 8 ideas en 8 minutos. O sea, 1 minuto por idea, para uno exprimir el cerebro de cuál solución puede haber a ese problema que encontramos el lunes. Al final, si bien el martes es un trabajo individual, pero interactuando con los otros, uno va a tener lista un par de soluciones para exponer al otro día. Es importante que uno empiece a decir, como el viernes es un día de validar ya con usuarios, o sea, empezar a medir experiencia de usuario, cómo sería. Entonces el martes uno empieza a llamar a los posibles usuarios, unos 5 usuarios para validar. Ve, estamos haciendo un ejercicio de un producto nuevo, de un producto que queremos mejorar. Atendenos en una entrevista de 1 hora para validar el prototipo contigo. Entonces, nuevamente, el lunes mapeamos el viaje del cliente y elegimos qué vamos a solucionar. El martes empezamos a plantear posibles soluciones de manera individual, pero escuchando a los otros. El miércoles lo que hacemos es, esas soluciones que nosotros elegimos, de las que nosotros mismos sacamos, las vamos a exponer. Mucha gente lo llama eso un museo de arte, o sea, todos esos dibujitos los ponemos en la pared, como mapeando o explicando en un sketch esas soluciones. Todo el mundo lo va a poner allá. Y cada uno va a tener 30 votos. Los 4, 5, 6, 7 personas, cada uno va a tener 30 votos. Y va a empezar a asignar esos votos a las soluciones. Entonces le gusta mucho este paso de esta solución, este paso de esta solución, etc. Y se forma como una especie de mapa de calor para que podamos empezar a conversar acerca de esto, de lo que más le gusta al equipo. Cuando elijamos lo que más le gusta al equipo, la persona que toma la decisión, el que dijimos que tenía el supervoto, va a decir, lo que más me gusta es esto. Y vamos a armar esa solución. O sea, este supervoto va a decir, listo, ese problema que teníamos ahí atascado, el experimento que vamos a hacer es este. Entonces vamos a empezar a mapear esa solución del problema que vimos el lunes. El jueves
cogemos eso y armamos un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es una simulación de algo que vamos a hacer. Entonces, si es un servicio, uno puede simular un servicio, simular una oficina. Si es una página web, uno puede simular la página web. O sea, vamos a tomarnos el jueves para dividirnos las tareas y empezar a fabricar ese prototipo. O sea, vamos a hacer una simulación. Ese es el experimento realmente, es el corazón del experimento. Y empezamos a fabricar por partes y por la tarde juntamos las partes. El entregable del jueves es tener listo el prototipo, tener lista la simulación. Si es algo digital, vamos a tener, no tenemos, acuérdense que hay también la cortina de humo, o sea, no tenemos que tener todo listo, pero sí tener unos pantallazos, si es una app, poder tener algunos pantallazos de la app, etcétera. ¿Por qué? Porque viene el viernes y el viernes es un día de puras entrevistas. Acuérdense que yo recluté usuarios por allá el lunes o martes, empecé a mirar qué tipo de usuarios era el que necesitaba, porque ya había visualizado el lunes en dónde me iba a centrar, y valido con esos usuarios para que me digan, ese prototipo me gusta, yo le mejoraría esto, yo compraría, etcétera. Esa es la semana del experimento Sprint, de la metodología Sprint, que nuevamente es una sola de las formas de experimentar. Entonces, la idea es que nos tomemos un tiempo para que simulemos el sprint. Tenemos más o menos 45 minutos. En 45 minutos pues no vamos a hacer todo lo que pudiéramos hacer en 5 días, pero vamos a intentar simularlo. ¿Ustedes están sentados más o menos con las mismas personas con quienes trabajan o están mezclados o cómo es eso? ¿Están súper mezclados? No importa. Así mezclados, reúnanse. Reúnanse, puede ser por mesa, así donde están. Si no se conocen, preséntense. Entre 4 y 7, pero como vamos a simular, hágale. Mi objetivo es que ustedes se lleven claridad de cómo llegar allá a sus organizaciones, decidir un ámbito, un tema que crean ustedes que pueden utilizar para mejorar la experiencia del usuario. Entonces yo intenté como hacer una pequeña simulación de esos 5 días. Y les voy a poner entonces unas tareas. Normalmente, ustedes deben elegir un Sprint Master, o sea, es la persona que no va a participar en los ejercicios, pero va a decir, tenemos tanto tiempo, pasemos a tal actividad, etcétera. De hecho, eso existe. O sea, si ustedes se meten a la página de ese libro, se pueden meter ahí. Si se meten a la página de ese libro, van a encontrar certificaciones en Sprint Master. Van a encontrar gente que se certifica y trabaja como Sprint Master por el mundo. Uno hace una preparación a esos 5 días. O sea, ese Sprint Master, ese facilitador, debe hacer una preparación para que, por ejemplo, el lunes uno invita a expertos. Entonces, este señor debe convocar a esos expertos para que el lunes hablen del tema y les podamos hacer cuestionamientos, les podamos hacer consultas, etcétera. Entonces, la primera tarea es seleccionar el facilitador. En esta simulación no va a tener mucho trabajo, pero seleccionen un facilitador. Uno de ustedes debe ser el facilitador. En este caso yo voy a ser el facilitador de todos, pero
para que simulemos, seleccionen el facilitador. Definan, como ustedes trabajan en diferentes organizaciones, definan un problema que valga la pena resolver. Si es de experiencia del usuario, mejor todavía. ¿Qué producto o servicio están por sacar? ¿O qué producto tienen atascado? ¿O qué les gustaría sacar y quisieran prototipar y validar a ver si eso sí gusta o no gusta a los clientes? Elijan uno. Aprendamos cómo gerenciar y cómo gestionar el experimento con una mentalidad de austeridad. Acuérdense que cuando la incertidumbre es alta, las inversiones deben ser en pequeños experimentos que me lleven a bajar esa incertidumbre y a aprender para después tomar decisiones basadas en datos y hechos. Y tercero, adoptemos y adaptemos metodologías como la que vimos, como la metodología del sprint. Esas metodologías de experimentación nos llevan precisamente a eso que dijimos. O sea, a acoger la experimentación como una filosofía de gestión de la organización, como una filosofía de tener una mentalidad de que somos vulnerables y al experimentar creamos nuevo conocimiento que nos va a servir para agregar más valor, para generar más valor y por lo tanto crecer la organización. Todo esto nos va a llevar a mejorar muchísimo la experiencia del cliente y eso nos va a llevar a crecer sin parar en este país y en el mundo. Espero que haya sido de mucha utilidad. Como les digo, insistan en esto. O sea, entrénense cada vez más. Atrévanse a hacerlo. No esperen a hacerlo perfecto. Háganlo así sea imperfecto. Armen el avión volando, como decíamos por ahí. Atrévanse a hacer un sprint, así no lo hagan perfecto. Atrévanse a desarrollar ese producto que tienen por ahí atascado, que seguramente con metodologías como esta y filosofías de vida y de gerencia como esta lo van a sacar adelante y les va a servir mucho para aprender en sus compañías. Sin más, muchas gracias. Terminen de disfrutar el evento. Gracias por la atención y la invitación.